El día de ayer tuvimos un precioso tiempo de poder pensar en hacernos la pregunta, ¿por qué si la confesionalidad es un asunto tan importante, por qué es tan rechazado en nuestros días? Y traté de responder el día de ayer diciendo que puede ser causado por dos cosas principales. Uno, por la cultura influenciando nuestra manera de pensar. Vivimos una cultura posmoderna que rechaza cualquiera que diga esta es la verdad, es rechazado. Y entonces, cuando nuestra conciencia es forjada por algo así, tener una confesión de fe o ir a una confesión de fe pareciera hacer algo contra cultura. Sin embargo, hay una segunda razón, que es el hecho de que personas fieles digan: nosotros queremos ser fieles a la palabra de Dios, no queremos poner ningún escrito humano a la altura de la palabra, y por eso rechazan el confesionalismo como si se tratara de personas tratando de poner al hombre al mismo nivel o autoridad que lo que la palabra de Dios hace. Y definitivamente ese no es el caso, y espero que lo hayamos comprobado ayer al definir algunos términos y algunas palabras importantes. Las confesiones de fe son un reflejo de lo que creemos que la palabra de Dios dice, expuesto abiertamente para que pueda ser comprobado, referenciado, y que finalmente lo sostenemos porque la Biblia tiene que ser declarada tal como ella se presenta en esas verdades absolutas. El día de hoy voy a tomar esta lección, que es un poco extensa, dividida en dos partes. Vamos a hablar primero unos 50 minutos y tomar un pequeño receso, y luego otros 50 o 40 minutos. Y lo que vamos a mirar es el fundamento bíblico del confesionalismo. Así que vamos a buscar algunos textos de la Escritura en esta tarde y vamos a ir revisando algunas cosas que espero sean de ayuda para probar que esto no es un asunto simplemente útil o práctico, sino un asunto bíblico. Aunque hay algunas razones prácticas por las que pudiéramos justificar el uso de las confesiones y los credos, la única razón para utilizar credos y confesiones debería ser el hecho de que se encuentra en la palabra de Dios y que la palabra de Dios nos capacita o nos enseña que eso es lo que debemos hacer. Y nuestro análisis más importante debe surgir de lo que la Biblia dice con respecto a las confesiones. Por esa razón, nuestro enfoque en esta clase va a ser tratar de responder correctamente la pregunta de si las confesiones o el uso de confesiones es un asunto bíblico, y lo voy a hacer mostrando tres cosas principales. La primera, 1:30, vamos a verlo en esta hora, y el resto de la número 2 y la número 3 lo veremos en la última hora. En primer lugar, vamos a hablar de la base de su fundamento. La base de su fundamento, y eso es el Dios confesante. Ya voy a explicar en unos breves minutos a qué me refiero, pero eso es lo primero que veremos, la base de su fundamento. En segundo lugar, vamos a mirar la prueba de su escrituralidad, el hecho de que hay verdaderamente evidencia bíblica para poder usar confesiones de fe. Y vamos a mirar cómo hay confesiones en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que nos sirven de patrón para poder utilizar confesiones de fe. Y en tercer lugar, vamos a hablar de la razón de su obligatoriedad para el cristianismo, el hecho de que son obligatorias para los creyentes. Noten, tres cosas principales son las que voy a hacer. En primer lugar, hablemos de la base de su fundamento. En segundo lugar, la prueba de que esto es algo escritural. Y en tercer lugar, no solo es escritural y algo útil, sino que es algo obligatorio para toda iglesia cristiana. Y espero en esta tarde poder probarlo. Así que vamos a comenzar mirando en primer lugar la base de su fundamento. Y eso es el Dios confesante. Vamos a meternos en algunos asuntos teológicos ahora y vamos a mirar algunos textos de la Escritura. Así que espero que me acompañes en el desarrollo de este punto. La base del fundamento sobre la que se sostiene la práctica de confesar la fe es que Dios es un Dios confesante. El Dios de los cielos, desde el principio, ha manifestado su deseo de ser conocido y tener comunión con los hombres. Por esta razón se ha revelado de diferentes maneras. Y vamos a meternos en la doctrina de la revelación. La revelación de Dios, o la revelación que Dios le ha dado al hombre,
puede ser distinguida en dos principales. La primera, la revelación general o natural, y la segunda, la revelación especial o sobrenatural. La primera, es decir, la revelación general, se refiere al testimonio y el mensaje que Dios ha revelado por medio de las cosas hechas. Y esto es su creación, su providencia y también la conciencia de los hombres y el conocimiento que los hombres tienen. Y la segunda forma, la revelación especial, es la forma en la que Dios se revela, dando a conocer al hombre de manera particular su plan de redención y su carácter de una manera más específica. La revelación general, o la revelación que se encuentra en las cosas creadas, se llama así porque nos lleva y nos da información de Dios que es conocida por todos los hombres, todo el tiempo, en todo momento, y da a conocer cosas de Dios que son generales. Como dice el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios, y si nosotros leemos todo ese pasaje, hay una conversación, hay un grito que hay en la creación que pasa la información claramente de noche a cada mañana y de cada mañana a cada noche en todos los extremos de la tierra. Los hombres saben de la existencia de Dios y están corroborando y recordando que Dios existe a través de todo lo que ha sido creado. Eso es revelación general. Pero en su misericordia, dado que la revelación general no es suficiente para salvar a nadie, los hombres a través de la revelación general saben de la existencia de Dios y a través de lo que ven lo recuerdan porque es algo innato en el hombre, pero la revelación general no es capaz de darle al hombre el conocimiento salvífico de poder conocer a Dios de una manera salvadora y ser perdonados de sus pecados. No pueden conocer el nombre de su Hijo, ni siquiera saber que Dios envió a su Hijo a morir para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. No es posible saber eso a través de la creación. Eso se conoce solamente cuando Dios de manera directa se revela al hombre de manera especial. Y entonces Dios diseñó el lenguaje y lo estableció como un canal legítimo a través del cual Dios se daría a conocer al hombre. Piensa en esto, y esto es increíble cuando uno lo analiza desde esta manera. El lenguaje, el hecho de poder hablar, si has estado con personas de otros idiomas y a veces uno dice, no entiendo lo que me dice, a veces personas hablan y pareciera que estuvieran hablando en alguna cosa rara. ¿Y para qué sirve el lenguaje? ¿Por qué tenemos tanta escritura? ¿Por qué se diseñó el alfabeto? ¿Por qué hay palabras? ¿Por qué hay todo un conocimiento en este tema? Y la respuesta más profunda y más correcta es porque eso era necesario para que Dios pudiera darse a conocer a los hombres. No solo tenemos lenguaje para descubrir las maravillas de la creación o ilusionarnos profundamente con un poema de amor o llegar a los pensamientos más profundos de la esperanza. El lenguaje existe para que los hombres conozcan a Dios, por eso Dios lo creó. Y Dios se dio a conocer al hombre de una manera clara. Piensen en esto. Confesar es transmitir algo a través del uso de palabras, las cuales tienen el propósito de describir ese algo de manera concreta, apropiada y clara. ¿Sabes qué quiero decir? Dios es un Dios confesante. Él quiso darse a conocer y lo hizo a través del lenguaje, cosas concretas, claras, específicas, a través de las cuales podemos conocerle. Pero este Dios confesante es evidente en esta actitud de confesar, porque vemos dos cosas que quiero meditar con ustedes hoy. En primer lugar, vemos a este Dios confesante en el hecho de que Dios utilizó palabras para revelar verdades específicas sobre sí mismo, su obra y su voluntad. ¿Para qué Dios utilizó el lenguaje y la revelación? Para mostrar quién era Él, cuál era la obra que Él hizo y cuál es su voluntad para con respecto a su pueblo y la humanidad. Y esto lo hizo a través del lenguaje. Piensa conmigo en esto. Por ejemplo, Dios reveló su carácter y su naturaleza a través del lenguaje. Mira conmigo en tu Biblia rápidamente en Éxodo capítulo 20, versículos del 5 al 6.
Yo voy a darles la cita y lo voy a leer rápido para poder avanzar, porque hay mucho para hablar. Éxodo 20, 5 y 6, dice el Señor: no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, a la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Todo lo que el hombre sabe de la forma específica con respecto a Dios, lo llega a conocer a través de las palabras que Dios utilizó para revelarse a sí mismo. Y Dios se revela como Él es en su palabra. Yo soy, dice este texto, el Dios fuerte y celoso. Esa descripción es Dios hablando de sí mismo. Y en esa descripción hay algo bien concreto. Y nosotros sabemos, y no quiero desviarme de lo que estamos hablando, pero en este texto encontramos que no es solamente necesario adorar al único Dios verdadero, sino adorarlo de la forma en la que el único Dios verdadero ha determinado ser adorado. ¿Y por qué? Porque Él es celoso, porque esa gloria por su nombre, por lo que Él es la forma en la que Él quiso revelarse. Nadie debería atreverse a inventar o a tratar de pensar, bueno, voy a hacer esto para ver si es que Él se puede complacer. Y Dios dice, no es solo adorarme a mí, es hacerlo de la forma correcta. Por eso no te inclinarás a ellas, no las honrarás, no te harás imagen. Yo soy el Dios fuerte y celoso. Es maravilloso escuchar lo que Dios dice de sí mismo, y por eso los nombres que Él utiliza, las expresiones que Él utiliza, nos enseñan quién es Él. ¿Sabes por qué? Porque Él es un Dios confesante. Y eso es un asunto bien importante. En segundo lugar, Dios también articuló su presencia a través de palabras. La importancia de las palabras de Dios es revelada en el hecho de que cuando Él dejaba de hablar, en el antiguo Israel, por ejemplo, eso era una muestra de que su presencia ya no estaba con el pueblo. Hace unos años tuve la oportunidad de predicar diferentes profetas menores, y cuando uno mira, y en el año tanto del rey fulanito de tal, vino palabra de Dios, si tú no sabes el contexto, puedes perderte lo que eso significa. Un pueblo agonizante que está clamando a Dios y siente que Dios no lo escucha, y de pronto se interrumpe ese silencio con la preciosa revelación de Dios otra vez. ¿Qué significaba que Dios haya hablado otra vez? Que su presencia estaba con su pueblo otra vez. Él utilizó el lenguaje también para articular su presencia. El silencio de Dios a su pueblo era una forma de juicio. Él ya no estaba con ellos, y cuando les vuelve a hablar era una forma de recordar: yo estoy con ustedes. Miren conmigo Amós capítulo 8, versículos 11 al 12. Amós 8, 11 al 12. Les vuelvo a pedir disculpas porque lo voy a leer, pero ustedes escuchen con atención. He aquí vienen días, dice Jehová, el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Una forma profética de hablar del juicio de Dios, este pueblo buscando escucharle y Dios no hablando. El hecho de que Dios hable y se exprese muestra su bendición y su presencia en medio de su pueblo. Así que el Dios confesante ha descrito con palabras quién es Él. El Dios confesante con palabras también articula su presencia en medio de su pueblo, pero el Dios confesante también a través de palabras estableció sus promesas a su pueblo. Cada una de las promesas que Dios le dio a su pueblo fueron dadas y conocidas por los hombres por medio de palabras, las cuales daban o transmitían verdades concretas. Todas las promesas del Antiguo y del Nuevo Testamento tienen su significado a la luz de la promesa que Él hizo al principio de la historia de los hombres, en el cual Él dijo, Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Todo el resto del Antiguo Testamento y el Nuevo es el comentario inspirado y ampliado de lo que esta promesa significaba. Esta es
la promesa en la que se basan todos los pactos y la que tendría como cumplimiento al Señor Jesucristo. Pero para entender que de eso se trataba su promesa, Dios la articuló con palabras que los hombres pudieran entender, que transmitían verdades concretas. Estoy haciéndome entender en el punto que quiero mostrarles. El Dios que tenemos es un Dios confesante. Déjame decirte una cuarta cosa. También a través de palabras, este Dios confesante definió su relación con su pueblo. Tanto antes como después de la caída del hombre, Dios definió su relación con los hombres a través de palabras. La orden de guardar el huerto y no comer del árbol le fue dada a Adán a través de palabras. De la misma manera que la ley y el establecimiento del sistema de sacrificios fue dado a través de palabras. Piensen esto, Dios establece un pacto, una relación con su pueblo y le dice a Adán: de todo árbol del huerto podrás comer, pero de este árbol no. Tienes que reproducirte, poblar la tierra, hacer esto, etc. Todo eso implicaba una relación pactual. Por cierto, sabemos la historia, Adán la quebranta. Sin embargo, la forma de relacionarse con Dios es clarísima, concreta, a través del uso de palabras utilizadas por el Dios confesante. En quinto lugar y último, también vemos que el Señor explicó el significado de sus obras a través de palabras. Hay algo importante cuando uno mira la historia de la revelación. Dios no solamente hizo grandes obras en medio de su pueblo, sino que muy a menudo Dios toma la oportunidad de explicar qué fue lo que sucedió aquí y qué es lo que Él intentó hacer aquí o mostrar, y lo hace a través de palabras que expliquen a su pueblo cuál era el significado de esto. Eso es parte de lo que nosotros vemos en la revelación continua. El Señor a menudo dice: esto que ves aquí es esto. Eso que sucedió aquí es esto. Y esa forma es, otra vez, el uso de palabras concretas que transmiten ideas concretas a un pueblo que está entendiendo quién es Dios y cómo Dios se relaciona con ellos a través de palabras. El punto en todos estos textos y todo esto que estamos mirando, mis hermanos amados, es simplemente mirar el Dios de la Biblia, el Dios que nosotros adoramos, es un Dios confesante. Y ha usado palabras para describir cosas concretas sobre Él, sobre su plan, sobre cuál es la misión que tiene para los hombres a través de palabras. Pero quiero que notes una segunda cosa, y este es el segundo gran punto en este primero. Dios no solamente utilizó palabras para poder decir cosas con respecto a Él y a su plan, sino que Dios también encargó la transmisión de esas verdades por medio del uso de palabras. Y esto es importantísimo. De la misma manera en la que Dios reveló su verdad a través de palabras, Él encargó que sus palabras sean transmitidas a otros. Y este encargo tiene una connotación muy amplia en la Biblia, empezando desde los padres hacia los hijos, hasta el sublime encargo de los siervos de Dios en su iglesia, diciendo: y esto que has oído de mí, encárgalo a hombres fieles. Noten, en primer lugar, de los padres a los hijos, Deuteronomio 6, del 6 al 9. ¿Sabes este texto? Y estas, ¿qué cosa? Palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y noten, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa. Si uno analiza el texto, que lo conocemos bien, el Señor acaba de decir: yo soy el Señor tu Dios, el único. Amarás al Señor con todo tu corazón. Estas palabras. Pregunta: ¿estas palabras que el Señor les acaba de dar eran cosas concretas? Completamente. Entender la doctrina correcta, Dios es uno, y aprender a tener el corazón correcto hacia Dios, tienes que amarlo con todo tu corazón. Eso es algo bien concreto. Estas palabras, enséñalas también a tus hijos. Repíteselas a tus hijos. Estamos hablando de una actitud de esa revelación tener que ser transmitida a otros a través del uso de palabras. Pero también lo vemos no solo de los padres a los hijos,
lo vemos de los líderes del pueblo hacia el pueblo. Por ejemplo, Deuteronomio 31:12. Harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová nuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Dios le encarga a los líderes del pueblo que le enseñen estas palabras al pueblo. Todos ustedes cuiden de cumplir las palabras de Dios. ¿Saben cuál es el punto en todo esto? No quisiera que ninguno de nosotros se perdiera en este análisis. Nunca se trató de cosas abstractas. Mira, tienes que transmitir la espiritualidad. No, estas palabras, esto que has oído de mí, esta verdad que está aquí, entrégasela, que la escuchen, que la guarden, que la cumplan. Todo eso tiene que ver con un asunto concreto de un Dios confesante, revelando su verdad y dándosela a su pueblo, y al pueblo que se la transmita a otros también. Ese es el principio detrás de una confesión de fe. Es tomar lo que nos ha sido dado y entregarlo y perpetuarlo. Y eso lo aprendemos del Dios confesante. Fíjate también, en tercer lugar, por ver otra relación de los siervos de Dios a otros siervos de Dios. 2 Timoteo 1:13, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Nota, no es solamente haz un buen resumen de lo que aprendiste. Es retén la forma. Está hablando de cosas ya mucho más concretas, mucho más cuidadosas. Así como lo recibiste, así mismo llévalo y entrégalo. Cuidado, le cambias la forma. Manténlo en la misma forma que tiene. Yo espero que podamos analizar a través de esto que no se trata simplemente de llevar la verdad de Dios. La verdad de Dios es específica, concreta, que lleva verdades clarísimas que tenemos que recibir y entender qué es lo que estamos recibiendo y tenemos que entregarlo. Quiero adelantarte un poco cuál es la implicación de eso. Si la iglesia tiene que recibir la verdad y entregarla, si la iglesia tiene que recibir la verdad y protegerla y proclamarla, inevitablemente esa verdad tiene que ser conocible, tiene que poderse tocar, tiene que tener una forma con la cual la voy a recibir y te la voy a entregar. No es algo ambiguo, por eso sostenemos que el hecho de usar confesiones de fe proviene directamente del Dios confesante. ¿Amén? Ahora, después de haber visto esto como la base o el fundamento del uso de confesiones de fe, Dios es un Dios confesante. Yo quiero ir al segundo punto, que es en el que vamos a invertir la mayor cantidad de tiempo, lo que nos queda de esta clase y la próxima del día de hoy, que es la prueba del hecho de que son escriturales, son bíblicas. Hay confesiones en la palabra de Dios. Es que no puede ser de otra manera. Si Dios ha utilizado el lenguaje para revelarse, y si lo que Dios revela es algo concreto, entonces inevitablemente tenemos que encontrar confesiones en la Biblia. Y el hecho de que hayan confesiones en la Biblia es el ejemplo de por qué nosotros debemos usar confesiones como iglesia. Mira, en primer lugar, consideremos las confesiones de fe en el Antiguo Testamento. ¿Será que hay alguna confesión de fe en el Antiguo Testamento que pudiéramos pensar? Bueno, algunos consideran que el Pentateuco y el libro de Salmos son las confesiones de fe que Dios le dio al pueblo de Israel en el pasado. Aunque es cierto que todos estos libros contienen declaraciones teológicas, ninguno de ellos tiene la estructura de una confesión, la cual consiste, como vimos el día de ayer, en una declaración concreta y precisa de las cosas que creemos. Todo el Antiguo Testamento revelado y revela al Dios de los cielos y nos describe la fe por medio de declaraciones sobre la naturaleza, el carácter y la majestad de Dios. Sin embargo, en Deuteronomio 6:4, y les voy a pedir que lo vean ahí,
encontramos la declaración básica de la fe que Dios reveló a Israel, la cual el pueblo debía conocer, creer y enseñar. Y eso es: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ese texto es en el que nosotros vamos a prestarle mucha atención ahora y vamos a concentrarnos como, aunque el Antiguo Testamento está lleno de declaraciones teológicas, esta es la confesión de fe. Y vamos a tratar de prestarle algo de atención. Este es el Shema Israel. Es algo que todavía se sigue utilizando en las sinagogas, se canta, porque es la declaración más importante de la fe judía. Y uno puede entenderlo por el hecho de que ellos, al vivir en medio de un pueblo politeísta, ellos se caracterizaban por ser el único pueblo que adoraba al único Dios verdadero. Y nosotros podemos mirar eso. Así que consideremos esta confesión. En primer lugar, veamos su significado. Esta frase es una proclamación de lo que Dios había revelado a Israel. Dios es uno. Contrario a la creencia falsa de la pluralidad de dioses que tenían las naciones paganas, Israel fue llamado a proclamar que el Dios verdadero es solamente uno. Y esta verdad es la que determinó la diferencia básica entre Israel y las naciones de su alrededor. Piensa en esto. Nosotros como iglesia vamos leyendo un capítulo cada día del Señor durante el culto y ya estamos terminando el segundo libro de Reyes. Y es tan triste volver a leer: e hizo lo malo ante los ojos del Señor. Y cuando tú miras aún los buenos ejemplos, hizo lo bueno ante los ojos del Señor, pero no quitó los lugares altos. Y tú piensas, ¿cuál es la importancia de eso? Bueno, la idolatría no es solamente un pequeño o un pecado más. Con las palabras más horrendas el Señor describe lo que es la idolatría, tanto como un adulterio espiritual, como alguien que tiene amantes y que fornica con ellos en la parte de arriba de los montes. Es una lectura que inevitablemente te golpea por cómo Dios lo ve. Es que eso era lo que hacía la gran diferencia entre Israel y el resto de naciones. Y cuando Israel comienza a hacer lo mismo que el resto de las naciones, esa distinción simplemente es borrada por su pecado. Israel debía confesar al Dios verdadero, que es uno solo. No hay nadie más fuera de Él. Ahora, después de haber visto su significado, quiero que consideres conmigo y que prepares tu Biblia, comienza a hacer ejercicio. Vamos a mirar la importancia de esta confesión. ¿Y qué quiero decir con eso? La importancia del Shema Israel es que tú lo puedes encontrar desplegado a lo largo de todo el Antiguo Testamento y lo encuentras también en el Nuevo Testamento. En algunos pasajes que quizás no nos han llamado mucho la atención antes, pero que vamos a considerarlos. Si voy muy rápido, tú solamente escúchame con atención, ¿ok? Y anota las citas bíblicas. No sé si las tenemos ahí. El pastor está haciendo ahí una magia. Muy bien. Deuteronomio 4, 35 y 39. Mira lo que dice. Y a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios. Y nota esto. Y no hay otro fuera de Él. Aprende pues hoy, reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. Y nota otra vez. Y no hay otro. Te pregunto, ¿qué está diciendo esta declaración? Israel, tu Dios uno es. Deuteronomio 32, 39. Ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Nota, no hay dioses conmigo. ¿Qué vuelve a la mente? Jehová uno es. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 22. Por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. No hay Dios fuera de ti. ¿Escuchas a lo lejos? Deuteronomio 6:4. Jehová uno es.
Primer libro de Reyes 8:60. A fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios. ¿Y qué dice? Y que no hay otro. Deuteronomio 6:4. Segundo libro de Reyes 5:15 y 16. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y le dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Noten, ahora sé que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Esa declaración no es cualquiera. Un pagano está haciendo el credo o está repitiendo el credo de Israel: Jehová uno es. Eso es una muestra de que él estaba reconociendo que la religión de Israel era la correcta. Otra vez suena las palabras de ese credo. Segundo libro de Reyes 19:15. Y oró Ezequías delante de Jehová diciendo: Jehová Dios de Israel, que moras entre los querubines. Noten, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Solo tú eres Dios. ¿Lo notan? Nehemías 9:6. Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Noten las primeras palabras: tú solo eres Jehová. Mis hermanos, no estoy tratando de ser redundante, quiero que lo veas con tus propios ojos. Esta declaración doctrinal está en toda la Biblia, porque es una confesión de fe de un pueblo que estaba proclamando el único Dios verdadero. Salmos 18:31. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Otra forma un poco más poética de repetir la misma verdad. Salmo 86:10. Porque tú eres grande y hacedor de maravillas, solo tú eres Dios. Isaías 37, versículos 16 y 20. Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines. Otra vez, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Solo tú. Isaías 43, 10 y 11. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Amén. Ese es nuestro Dios hablando y repitiendo las palabras que le dijo al pueblo de Israel. Y estas palabras que yo te mando hoy, las repetirás a tus hijos. Estas palabras. Es una fe que puede ser confesada. Déjenme buscar unos pocos textos más. Isaías 45, 21. Proclamad y hacedlos acercarse, y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Isaías 46, 9. De las cosas pasadas, acordaos desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y no hay semejante a mí. Oseas 13, 4. Mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. No conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Espero que en todos estos textos tú puedas considerar las palabras de Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Pero ¿qué tal si ahora miramos el Nuevo Testamento y veamos lo que el Nuevo Testamento dice, y veamos si se vuelven a repetir estas palabras o este concepto detrás de las palabras Dios es uno? Marcos 12, 29 al 34. Mire este pasaje. Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas.
Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y que no hay otro fuera de Él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas. Y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Noten, las palabras que vienen del Antiguo Testamento siguen armando la estructura del Nuevo. Dios es uno y no hay otro fuera de Él. Juan 17:3, un texto conocido. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. ¿Qué dice el resto del texto? El único Dios verdadero. Jehová es uno. Romanos 3:30. Porque Dios es uno. Pablo lo está usando como argumento, pero está citando otra vez Deuteronomio 6:4. Primera de Corintios 8:4-6. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. ¿Escuchan las palabras ahí? Está el credo del Antiguo Testamento. Gálatas 3:20. Y el mediador no lo es de uno solo, y Pablo argumenta, pero Dios es uno. Efesios 4:6. Un Dios y Padre de todos. Un Dios. Otra vez la idea es el credo importante del monoteísmo presentado en Deuteronomio y proclamado a lo largo de la Biblia. Mira dos textos más y terminamos esto de mirar los textos. Pero 1 Timoteo 1:17. Por tanto, el Rey de los siglos, inmortal, invisible, y nota esta expresión, al único y sabio Dios. El único. 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y finalmente, Santiago 2:19. ¿Tú crees que Dios es uno? ¿Se acuerdan ese lenguaje de confrontación? ¿Tú crees que Dios es uno? Haces bien. Pero también los demonios creen y tiemblan. Pero el principio es: Dios es uno. ¿Tú lo crees? Estás creyendo correctamente. Esa es la doctrina que fue entregada en el Antiguo Testamento. Sin embargo, no es suficiente para ser salvo, ni eso prueba que eres un creyente, es lo que está diciendo Santiago. Así que el pueblo judío siempre fue muy consciente de la importancia del Shema y puede ser visto en la trascendencia que ha tenido para su cultura religiosa a través de los siglos. Desde la Edad Media, el Shema fue la confesión de fe de todos los judíos que eran martirizados. Los rabinos enseñaron que cualquiera que se establece en Israel, habla hebreo y lee el Shema en la mañana y en la tarde, tiene asegurado un lugar en el mundo futuro. Esto ya es religión humana y una salvación por méritos. Sin embargo, noten, a pesar de toda la perversión de su doctrina de salvación, siguen entendiendo la importancia que tiene esta declaración de fe. ¿Por qué? Porque es la declaración básica del Antiguo Testamento. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Hablemos de la utilidad que tiene este Shema. Como lo mencionamos anteriormente, el Shema le daba al pueblo de Israel una identidad teológica clara, una definición de lo que estaba mal y una unidad entre ellos. Piensen esto. Cada vez que ellos recitaban el Shema Israel, ¿qué es lo que eso traía consigo? ¿Sabes qué era? Claridad sobre lo que Dios había dicho que ellos debían creer. Cuando ellos iban caminando en medio de la tierra de Canaán y encontraban a pueblos que adoraban a dioses falsos, el Shema inmediatamente ponía una línea en su mente. Lo que ellos hacen es pecado porque Dios dice que Él es uno. Y si alguien adora a otro Dios, eso es pecado. La doctrina del Shema los ayudaba a tener una claridad doctrinal. No era ignorancia cuando quemaban sacrificios,
No era ignorancia cuando ellos estaban levantando un becerro de oro en el desierto. No era ignorancia. Ellos sabían lo que Dios decía, sabían lo que Dios había demandado. Dios es uno. Y ese credo concreto, específico, les daba la doctrina correcta. Pero piensen por otro lado, no solo les daba la doctrina correcta, sino que les daba unidad con todos los que profesaban esa doctrina correcta. Por eso aún los paganos que se arrepentían y venían y en el antiguo pacto se establecían como ciudadanos de Israel, lo tenían que hacer bajo la confesión de que sus dioses nada eran en el mundo y que el único Dios verdadero era el Dios de Israel. El credo del Antiguo Testamento les daba claridad doctrinal y les daba unidad entre todos aquellos que confesaban esta verdad doctrinal. Esa es la utilidad que tienen las confesiones de fe. Siempre han tenido esa misma utilidad y lo podemos ver desde el Antiguo Testamento también. ¿Amén? Amén. Vamos a empezar a mirar. Tengo unos solo 7 minutos, pero quiero introducirnos. Hemos visto que hay una prueba de que las confesiones de fe son escriturales, son bíblicas. Y he tratado de probar eso en el Antiguo Testamento. Pero ahora, ¿qué podríamos decir del Nuevo? Y en el Nuevo, como ustedes saben, el Antiguo es la base sobre la que se levanta el Nuevo. Así que hemos de esperar que si en el Antiguo hubo cosas bien básicas como un Shema, también nosotros podemos pensar que en el Nuevo hay una construcción mucho más amplia y espero en la próxima hora poder mostrárselo así. Pero antes de eso, consideremos cómo se ven las confesiones de fe en el Nuevo Testamento. El verbo que se traduce como confesar o como profesar aparece muchas veces en el Nuevo Testamento. Y el uso que se le da a esta palabra en los diferentes versículos del Nuevo Testamento es muy distinto. Algunas veces esta palabra homolego se utiliza como el compromiso que alguien hace sobre algo o sobre alguien, como el caso de Hechos 7:17 o Mateo 14:7. Otras veces se usa para describir un acuerdo o un punto de vista que alguien comparte con otra persona. Todo ese tipo de ejemplos podemos mirar. Pero yo quiero resumirlo en 3 usos específicos que nos pueden ayudar a entender cómo el Nuevo Testamento usa la palabra confesar, porque es bien importante. Si nosotros estamos diciendo que confesar la fe es un asunto vital para la iglesia, que tenemos que caminar hacia una fe confesional, tenemos que saber que el Nuevo Testamento usa ese verbo. Y cómo lo usa podría ser de mucha utilidad para nosotros para mirar la legitimidad del uso de confesiones de fe. 3 usos específicos y con esto vamos a cerrar esta primera clase. En primer lugar, está el acto de confesar. Ese es el primer uso que nosotros vemos. Por ejemplo, confesar es contrastado con el hecho de negar. ¿Te acuerdas? Cuando alguien confiesa, como dice Mateo 10, 32 y 33, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y note el contraste. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Confesar tiene que ver con afirmar algo. Es lo contrario a cuando tú niegas algo. Confesar es básicamente decir, esto es lo que yo creo. ¿Qué significa en este contexto a cualquiera que me confiese delante de los hombres? Cualquiera que diga, Jesucristo es mi Señor, yo creo en Él. La idea de bautizarse en medio de todo el conflicto que era en esos días. Cualquiera que lo haga, yo lo voy a confesar delante de mi Padre. Porque es una muestra de fe. Y ese es el punto de confesar. Confesar es afirmar algo que crees y es lo contrario a lo que tú niegas. ¿Ok? Esa es la primera forma que encontramos en este acto de confesar. Otro ejemplo en medio del acto de confesar es que confesar es una identificación con aquello que es confesado. Déjame darte este ejemplo. Juan 9:22 dice, esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías,
sería expulsado de la sinagoga. ¿Qué significaba confesar a Jesús como el Mesías? Significaba identificarse con Él, como un seguidor de Él. Aquí no aceptamos seguidores de Jesús. Si tú confiesas a Jesús, no puedes entrar en la sinagoga. La idea es, confesar no es solo algo que tú dices, sino que es algo con lo que tú te identificas plenamente. Y esa es la idea de cómo el Nuevo Testamento lo utiliza también. Por eso confesar a Jesús no era decir, sí, puedo levantar tu mano, la puedes bajar, has recibido a Cristo el día de hoy. Eso no es lo que significa confesar en el Nuevo Testamento. Significaba vivir de tal manera que lo que tú estabas afirmando era con lo que tú te identificabas. A veces se pregunta, pero ¿por qué en nuestras iglesias se demora un poco el hecho de que alguien se bautice? Si vemos en el libro de Hechos que cuando alguien creía lo bautizaban. Hay una distancia entre el entendimiento de lo que era confesar en esos días y el hecho de que tú digas hoy que eres cristiano. Aparte de la presencia de los apóstoles, la simplicidad de decir algo en estos días puede ser un poco más complejo que lo que era en esos días. Aquí tú puedes decir, yo confieso a Jesús, y luego las redes sociales manifestar que tú no confiesas a Jesús en nada. Por lo tanto, confesar en ese pasaje del Nuevo Testamento tiene que ver con identificarse totalmente con lo que tú estás diciendo que crees o que confiesas. Otra forma de este acto de confesar es también en el Nuevo Testamento que el confesar era ratificado con la conducta. Mira, por ejemplo, 2 Corintios 9:13. Pues por la experiencia de esta ministración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Según Pablo, en esta nota de gratitud por las ofrendas que se daban, Pablo dice que la administración o el trabajo, el servicio que ellos hacían y de cómo ellos profesaban a Cristo era confirmado por su generosidad al dar. Confesar no es solamente decir algo, contrario a negar. Confesar no era solo identificarte con algo que estabas confesando. Confesar era algo que también era ratificado con tu conducta en el Nuevo Testamento. Otra forma del acto de confesar es que confesar estaba relacionado con el bautismo en la iglesia primitiva. 1 Timoteo 6, 12 y 13 dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecha la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Muchos comentaristas, es un texto que tiene diferentes puntos de vista, pero una buena parte de los comentaristas creen que esto se refiere al acto de Timoteo de profesar su fe en Jesucristo el día de su bautismo. Por lo tanto, hay una conexión directa y por eso nosotros predicamos y proclamamos tan claramente el hecho de que el bautismo es solamente para los creyentes, porque el bautismo demanda una profesión de tu fe. Si tú te bautizas por lo que acabas de decir, identificándote con lo que acabas de decir y proclamando públicamente de que eso es lo que tú crees. Por eso está tan conectado con el bautismo de la iglesia primitiva. Una cosa más, confesar es también la declaración que hace un creyente de su fe en el Señor Jesús. Así también se usa la palabra en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Hebreos 3:1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Él es a quien nosotros profesamos. Y eso era una muestra de alguien que había creído en el Señor Jesús. Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿A qué se refiere con la profesión? La declaración de haber creído en el Señor Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Reténla. Sigue sosteniéndote en lo que acabaste de decir o hace años dijiste que creías. Profesar en el Nuevo Testamento tiene que ver también con nuestra conversión.
Ahora, no solamente el Nuevo Testamento nos enseña el acto de confesar y todo lo que eso incluía, sino que también podemos ver en el Nuevo Testamento qué es lo que había que confesar. Por ejemplo, Romanos 10, 9 al 10, nos dice que los cristianos debían confesar que Jesucristo es el Señor. ¿Te acuerdas de ese texto? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo, porque en el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué es lo que hay que confesar según el Nuevo Testamento? Que Jesucristo es el Señor. También el Nuevo Testamento nos enseña que hay que confesar que Jesús es el Hijo de Dios. Primera de Juan 4:15 dice: todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y una tercera cosa que el Nuevo Testamento claramente dice que hay que confesar es que Jesucristo es verdaderamente hombre también. Es Dios en la carne. Primera de Juan 4, 2 al 3. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en la carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Y segunda de Juan 7 dice: porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en la carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Hermanos, cerrando nuestra primera lección aquí y preparándonos para lo que viene en la próxima, ¿qué es lo que encontramos en la Biblia? En el Antiguo Testamento claramente vemos una confesión específica que Dios le da a su pueblo y que se expande a través de todo el Antiguo Testamento y el Nuevo, a través del cual en esa declaración Dios está dando cosas concretas que el pueblo puede identificar a través de esa verdad concreta lo que es verdad y lo que no es verdad, y también esa declaración concreta les da unidad con todos aquellos que confiesan esa misma verdad. En el Nuevo Testamento se expande todavía más la idea de confesar, y ahora confesar lo vemos como una acción que el Señor lo demanda. Y lo que demanda es que hay que confesar a Jesús como Señor, hay que confesar que Él vino en la carne, que Él es Dios, el Hijo de Dios, que hay que confesar para nuestro bautismo, que hay que confesar y identificarnos con lo que estamos confesando. El confesar es un tema bien importante. Lo que vamos a mirar al principio de nuestra próxima clase es, veamos las confesiones y las declaraciones de fe que hay en el Nuevo Testamento, las cuales eran obligatorias de tener que confesar, sostener, proclamar, defender, y que van a ser el ejemplo de por qué la iglesia a través de la historia comenzó a confesar su fe de una manera concreta. Esto no fue un invento humano, el Dios confesante lo diseñó, nos dejó evidencia de eso en la Escritura, y la iglesia ha entendido que ese sigue siendo nuestra responsabilidad. Los hombres tienen que confesar, y confesar lo que es verdad conforme a la palabra de Dios. Amén.